Interdisciplinario de Estudios sobre Guerrero, la Coordinación Nacional de Antropología y este Centro INA Guerrero, les damos una cordial bienvenida en esta tarde. Estamos muy exiguos de asistentes, cosa rara en la cátedra. Yo creo que es por el regreso de vacaciones o por la hora, no entendemos. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir con esta actividad tan interesante y que nos ha mantenido durante 9 años activos con la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano, la cual inició en el año 2006 y que ininterrumpidamente hemos estado realizando hasta hoy. Con su tema Y los santos se pusieron de pie, y está la arqueóloga Giselle Canto Aguilar, procedente del Centro INA Morelos, y con ella se trasladaron desde Cuernavaca hoy también los arqueólogos Jaime Francisco Reséndez y Rosa Emma Peña, quienes la acompañan esta tarde y a quienes también les damos la bienvenida, como a todos ustedes. La doctora Giselle Canto Aguilar es egresada de la carrera de Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde hace 28 años trabaja en el Centro INA Morelos como investigadora. Su proyecto es la Ceramoteca del Centro INA Morelos, cuyo objetivo es la caracterización de los grupos mesoamericanos que habitaron el estado de Morelos, así como sus relaciones y la definición de elementos identitarios. De ahí que se han desprendido varios proyectos de rescate y salvamentos arqueológicos que han permitido investigar diversos sitios y áreas del estado de los que no se tenía conocimiento arqueológico alguno. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos acerca de tradición y estilos cerámicos en los que se propone la apropiación de signos y cómo estos son reelaborados por los diferentes grupos que los utilizaron. Asimismo, ha presentado propuestas acerca de la arquitectura del preclásico medio y posclásico tardío. Una de sus investigaciones principales que se desprenden del proyecto Ceramoteca es el sitio Olmeca de Zazacatla, su región inmediata, el oeste de Morelos y sus relaciones hacia la cuenca de México, Xochipilco, es del este de Morelos, Chalcatzingo y hacia el sur, Teopantecuanitlán. Esta tarde le damos una cordial bienvenida a la arqueóloga Giselle Canto. Yo siempre me peleo con los micrófonos, creo que nos escuchamos bastante bien, ¿verdad? Bueno, cuando digamos que me empecé a acercar a Guerrero recientemente, los sitios que había estado estudiando estaban más hacia el centro y norte de Morelos. Tepoztlán es una de las áreas que he trabajado más, pero en los últimos años he estado trabajando varios sitios al sur, Puente de Ixtla, por ejemplo, o bien Tehuistla, o bien Chimalatatlán. O sea, me he estado yendo un poquito hacia el sur de Morelos, y eso ha creado que empiece a investigar qué está pasando entre Morelos y Guerrero. Ahorita la cerámica que les presentaron en esta pieza del mes, por supuesto las encontramos en las dos regiones, y eso es lo que nos está haciendo preguntarnos qué es lo que pasa, por qué hay esta interacción, por qué, somos vecinos cercanos, pero qué tan cercanos somos. Y es lo que estamos empezando a investigar. Aquí les voy a presentar algunas propuestas que estamos haciendo, sobre todo de rutas de comunicación entre ambos estados. Tengo que empezar con una introducción en donde les quiero recordar cómo era Mesoamérica, qué define Mesoamérica. Uno, que no es un territorio homogéneo, geológicamente o hablando a nivel de recursos. Es decir, que Morelos es un estado, por ejemplo, que no tiene obsidiana, no tiene sal, no tiene piedra verde, no tiene muchos recursos que van a tener otros estados, y entonces siempre fue necesario el intercambio entre regiones.
Ese es uno de los elementos que nos define a Mesoamérica. Este contacto constante entre múltiples regiones por la adquisición de recursos que hace que estén en constante interrelación, intercambiando no solamente productos, sino ideas. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? También antes de entrar a ver qué es lo que está pasando, necesitamos entender un poquito lo que es el centro sur de Morelos. Todo este es el Chichinautzin, son una serie de volcanes en esa zona y además el Popocatépetl. Pero tenemos toda esta zona en Chichinautzin. Esta es una zona sin ríos, una zona relativamente seca, a pesar de ser bosque, no tiene agua, exactamente. Entonces, esa es la zona norte de Morelos. Pasando esta zona, empiezan una serie de planicies, ¿sí?, que son lodos volcánicos, lodos que causaron el surgimiento de Chichinautzin y que se depositaron en toda esta zona y que se erosionan muy fácilmente, y eso dio pie a la creación de estos ríos que son muy profundos, forman barrancas muy profundas, que no son navegables, y los tenemos en dirección generalmente de sur a norte. Ellos se van uniendo a lo que es el río Amacuzac, que viene del Nevado de Toluca. Acá nace, viene, tiene un nombre de Santiago, viene bajando, pero ya aquí ya es Amacuzac, viene hasta lo que es Guerrero, y acá se une con el que viene de Puebla, en el Chapa, y se vuelve el río Balsas, el gran río Balsas. Cuando nosotros vemos esto en Morelos, una de las propuestas que comenzamos a hacer es que los ríos debieron de haber servido como rutas de comunicación. No son navegables nuevamente, o sea, no echaban el cayuco y chun chun chun, llegaban al sitio vecino, no era tan fácil. Pero son rutas de comunicaciones virtuales, es muy fácil seguir los ríos. Se puede ir en la planicie, la parte de arriba, y se sigue el río. Piénsenlo como en una carretera, llegas a donde se divide y tomas al lado derecho, y después te sigues de ese lado y llegas y tomas al lado derecho, y ahí vas a llegar al pueblo de Los. Nada más que la carretera es virtual, es un río. Y entonces esto les facilitó la ruta de comunicación. Esa es nuestra primera entrada. Cuando en esto comenzamos a vaciar las zonas arqueológicas, decimos, creo que sí está resultando la propuesta. ¿Sí? Entonces tenemos, para el preclásico temprano, me falta mucha información de Guerrero, perdón, les digo, apenas estamos comenzando. Nosotros tenemos, para el preclásico temprano, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. En ese momento estamos hablando. Nosotros tenemos que los principales sitios están muy cerca de manantiales, pero todos estos manantiales descargan el río. Entonces tenemos Cualupita, en plena Cuernavaca, más abajo tenemos Azacatla, están siguiendo el río Apatlaco, que se une después con el Tembembe, que bajan y se unen al Yautepec, que bajan y se unen con el Amacuzac. ¿Sí? Tenemos el sitio de Nexpa, tenemos el Azocoche, este es el río Cuautla, que viene desde el Popocatépetl, entonces viene el río Cuautla, y el río Cuautla termina uniéndose al Amacuzac. Y tenemos Cacahuamilpa, que aunque está en esquina con Morelos, es Guerrero. Exactamente, entonces que está en pleno río Amacuzac. Y entonces esta es lo que creemos una entrada muy temprana de lo que tuvimos hacia Guerrero. ¿Por qué proponemos esto también? Por supuesto que debieron existir caminos tierra adentro. No creemos que hayan sido fáciles, porque el camino tierra adentro debió de haber sido
De la punta del cerro fulano te traslada a la otra punta del cerro fulano y desde ahí vas a ver. Entonces son caminos que consideramos difíciles, por supuesto que existieron, pero para llegar de un lado a otro era subir y bajar. Piensen en todo este paisaje montañoso de Guerrero. Estamos en plena Sierra del Sur, son cerros, son lomas y es un subir, bajar y ríos encañonados. Es muy difícil. Seguir el río, seguir el Amacuzá, significa seguir una cota. No se van a bajar hasta el río, es imposible, no se puede caminar, hay muchas piedras y no se puede tampoco navegar, no son navegables. Pero sí lo que podemos decir es que seguían una cota siguiendo todo el río y entonces el camino era sencillito. Sencillito, no tenían que subir, bajar, volver a trepar, volver a bajar, y ya se encontraron a la barranca y las rodeas en no sé dónde, y entonces el río, a un ladito del río, lo iban siguiendo. Para esta información cuento con pocos datos en Guerrero, les digo, apenas estoy comenzando, o sea, apenas estoy preguntando, apenas estoy leyendo, porque de veras nos falta mucha información. La siguiente, por favor. Lo que les puedo decir es que este momento se caracteriza por la presencia de estos botellones, que son característicos del preclásico temprano. Estos son los sencillos, hay complejos, hay con colores rojo y café, son muy bonitos los botellones. Hay una propuesta que estos botellones se originan en Perú, ¿sí? en esta zona de Sudamérica, y que desde Sudamérica se vinieron costeando, llegaron a Guerrero, de Guerrero subieron por el Balsas, después río Cuautla, río Apatlaco, al contrario de lo que les estoy diciendo, y de ahí llegaron hasta la Cuenca de México, porque se supone que estos botellones están en Tlatilco, el gran sitio de Tlatilco, que es lo más que conocemos de la Cuenca de México, que define un preclásico temprano, pero se supone que esos aparecen por primera vez en Guerrero, y que de Guerrero pasan a Morelos, y de Morelos brincan la sierra, brincan el Chichinauhua, brincan los volcanes, y llegan a la zona de los lagos, y de ahí se asientan. Es una propuesta de los años 70, pero no hemos seguido trabajando. Nadie ha seguido proponiendo y demás. Este es un sitio del preclásico temprano, es muy bonito, está muy cerca del río Cuautla y está en un área de manantiales. Este es el río que está surgiendo de los manantiales, es una zona preciosa, llena de amates de donde están surgiendo los ojitos de agua. La siguiente, por favor. No tenemos arquitectura en este momento. Exactamente, la arquitectura es de tierra, es muy sencilla, entonces no les puedo presentar una casita, ¿no?, de cómo eran en ese momento. Y esas son las figurillas más típicas que tenemos en Morelos, las dedos, también tenemos K. Curiosamente, la que tienen aquí, curiosamente, la K se nos está concentrando por la zona del volcán del Popocatépetl. Se nos concentra en esa zona, no tanto hacia el oeste de Morelos, no tanto hacia el sur de Morelos, sino que se nos está concentrando en la zona del volcán. Curiosamente, cuando tú nos estás presentando una K, exactamente, que viene de Guerrero, tenemos que estudiar estas relaciones, no lo estamos haciendo bien, nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Como arqueólogos a veces lo que hacemos es el sitio, y a veces ni el sitio, el pozo, ¿no?, de 2x2 y capa 1, 2, 3 y párale de contar, ¿no? Entonces sí nos falta mucha información todavía, trabajar mucho. La siguiente, por favor. Entremos al preclásico medio. Los olmecas, para que entendamos. Estamos hablando del año 1000 a.C. Todo esto son los olmecas. Y en los olmecas tenemos toda una discusión. Cultura madre, es decir, los olmecas del Golfo de San Lorenzo fueron los primeros y entonces mandaron a sus sacerdotes a hacer proselitismo, o mandaron a sus guerreros a conquistar, o a sus comerciantes que impusieron también esa cultura,
Exactamente, está en discusión en arqueología eso. Actualmente no sabemos nosotros qué está pasando propiamente. La otra propuesta es la de culturas hermanas, que por estas rutas de comunicación, por donde viajó la obsidiana, la sal, el pedernal, las piedras verdes, por donde viajó todos estos productos, viajaron también las ideas. Y en el momento en que todos y cada uno de estos grupos tuvieron la transición de sociedades igualitarias a sociedades estratificadas, o sea, ya tuvieron un gobernante, en el momento en que da ese cambio de sociedades en donde todos eran iguales a sociedades donde ya hay un gobernante y un sacerdote y demás, es en este momento que se utilizan una serie de signos que les permitieron a los que eran antes sus iguales, sus parientes, diferenciarse de ellos. Seguimos siendo parientes, pero ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Yo ya estoy asociado con el dios dragón, y entonces yo utilizo la cerámica blanca, utilizo la cerámica negra, donde viene el signo garra, mano, ala, donde viene el signo de las fauces del jaguar, donde viene una serie de signos, y tú me tienes que obedecer, porque yo estoy en la sociedad. Pero en todos estos sitios encontramos una serie de estilos muy diferentes. A pesar de que todo se puede decir que son meca, cada uno de ellos presenta características muy diferentes. Y es de ahí que algunos arqueólogos nos gusta la teoría de culturas hermanas. Los olmecas, algunos plantean que vienen de Veracruz, otros planteaban que como Covarrubias, por ejemplo, como Covarrubias, que venían desde Costa Rica, Centroamérica, y que llegando a lo que era México se dividieron en dos brazos, uno subió a Veracruz y el otro llegó a Guerrero, y de ahí pasaron todos a Morelos. Es otra de las teorías que hay, pero seguimos dentro de la cultura maya. Nosotros queremos pensar que la gente, así como viajaban los productos, viajaban las ideas, y aprendieron esas ideas y las reelaboraron y las plasmaron en estilos característicos de cada uno de estos grupos. Entonces, ahora fíjense, volvemos a lo que queremos platicar. Hualupita sigue con un asentamiento olmeca, Zazacatla sigue con un asentamiento olmeca. Vean cómo están a orillas de los ríos, ¿sí? Tenemos el sitio que llamamos Chacaltepec, ¿sí? Está a orillas del Yautepec. Igual está Pantitlán a orillas del Yautepec. Se van uniendo los ríos, vean la ruta. Del otro lado tenemos a Puente Dixtla, ahorita les voy a hablar. De Cuautla tenemos a Nexpa, tenemos a Olintepec. El mismo Chalcatzingo, el gran sitio del preclásico medio en Morelos, está muy cerca del río Amatzinac, que se une a Nexapa, que viene del Puebla, y termina uniéndose a la altura de Teopas con el Amacuzac, que dan origen al río Balsas. Los sitios olmecas también aquí de Guerrero, Oxtotitlán tiene su río, Oxtotitlán, el cual se une al Balsas. Y Chimalacatlán, que está y Chimalacatlán, que está también a orillas de la Macuzac, Huachintlán, que está a orillas de la Macuzac, Mesa de los Tepalcates, que está a orillas de la Macuzac. Entonces tenemos una serie de sitios que están a orilla de los ríos. Parece ser que el patrón va siendo el correcto, pero hay sus excepciones. Este sitio de Tequesquitengo. Okay. No, sí, pásale. Ahorita vamos a ver el sitio de Tequesquitengo. Tenemos Chalcatzingo, tenemos la montaña, y atrás de la montaña está el río. Tenemos el famoso relieve del Rey, tenemos este relieve de los tigres,
es hermoso, este no tiene mucho tiempo que fue descubierto. La siguiente, por favor. Tenemos Azacatla. Entonces este es el edificio de las lajas. Estos son nichos. Y estos nichos, en estos nichos encontramos estas esculturas, en este encontramos esta, y en el nicho que está acá encontramos la más grande. Aquí tiene la fotografía de cómo va saliendo esta escultura del nicho. Exactamente, esto es Azacatla. Vean, a ver, regrésate al anterior, por favor. Chequen el estilo. Ahora vámonos a la siguiente. Vean a los señorcitos. Y todo es olmeca. ¿Y ya vieron las diferencias? Claro, hay una, estoy haciendo trampa, hay una diferencia cronológica. Aún así, hay mucha diferencia entre las representaciones. A eso es a lo que le llamamos los estilos. Hay una tradición olmeca en donde todos están utilizando signos muy parecidos, pero en cada uno de los lugares le dan un estilo propio. Y entonces, Azacatla, llegamos a tener esto, Chalcatzingo, regresen, llegamos a tener esto. Y todo es olmeca. ¿Ven las diferencias cuando hablo de tradición o estilo? Ahí están las dos diferencias. Sí, estoy haciendo un poco de trampa. Hay una diferencia como de 300 años entre uno y otro, pero de todos modos hay estilos muy diferentes. La siguiente, por favor. La siguiente. Olintepec, no hemos excavado ahí el basamento olmeca, pero el patrón de asentamiento sigue siendo olmeca junto a la montaña. Y antes de llegar a la montaña está el río. Y esta es una figurilla que son muy comunes en Chalcatzingo, la C8. La siguiente, por favor. Este es Tequesquitengo. Aquí estamos en la excavación de este edificio que se está excavando. Y otra vez, ¿se acuerdan del de Azacatla que les decía está hecho con lajas? Aquí las tenemos las lajas acomodadas tanto en horizontal como en inclinadas. La siguiente, por favor. Cerro Chacaltepec, igual está en una lomita. De un lado pasa el río Agua Dulce y en la parte de atrás pasa el río Yautepec. La siguiente, por favor. Ximalacatlán, ¿a qué les recuerda esto? Si conocen Teopantecuanitlán, han ido a Teopantecuanitlán, tienen que ir a Teopan. Exactamente, ¿qué les recuerda? Los grandes sillares. Exactamente. Los grandes sillares de Teopantecuanitlán, aquí los tenemos. Exactamente. A pesar de que están utilizando los grandes sillares, no están construyendo un patio, que es el caso de Teopantecuanitlán, sino que están construyendo un muros en talud, patios, están terraceando el terreno, muro en talud, un patio en la parte de arriba. O sea, estamos, a pesar de que están utilizando, digamos, la misma técnica constructiva, no están utilizando la misma forma constructiva arquitectónica. En ese caso, la siguiente. Pues estamos en Guerrero, con estas pinturas maravillosas de la cueva de Oxtotitlán, maravillosas. La siguiente, por favor. ¿Otro estilo? A ver, regrésate también. Sigue siendo olmeca. Bien olmeca. ¿Pero en qué se parece al rey en Chalcatzingo o qué se parece a los señores de Azacatla? Es olmeca. Y todos los estudiosos de la olmeca dicen, no, pues sí, es olmeca. ¿Y el estilo? En uno hablamos de relieve, en otro hablamos de pintura y en el otro hablamos de esculturas de bulto. Estamos hablando de estilos ya muy específicos. Y en ellos estamos leyendo elementos de identidad. La siguiente, por favor. Y bueno, Teopantecuanitlán. Entonces, en Teopantecuanitlán tenemos estos edificios que son contemporáneos a Azacatla y este gran edificio, el patio, con esos relieves que son más contemporáneos
a Chimalacatlán. Entonces, estos edificios de lajas, ¿sí?, lajas horizontales, lajas inclinadas que forman Bs, son muy característicos. Aquí son la B. Esto lo tenemos en el edificio de las lajas en Zazacatla, lo tenemos en Chacatzingo en un patio hundido, y bueno, está hablando de la relación entre los tres sitios. Si te regresas a la primera figura donde decía del plano de preclásico medio, atrás, y entonces tenemos Chalcatzingo, tenemos Zazacatla, tenemos Tequesquitengo, que no sigue el patrón, no está junto al río, para nada, curiosamente, rompe la regla, exactamente, pero todos ellos, el Amacuzac, nos lleva hasta Teopantecuanitlan. Coaxintlán tiene una arquitectura muy parecida a lo que vimos en Chimalacatlán, que es muy parecido a lo que tenemos en Teopan. Mesa de los Tepalcates, tenemos una bóveda muy parecida, una bóveda falsa, muy parecida a lo que tenemos en Coaxintlán, y lo que tenemos en Chimalacatlán, y lo que tenemos en Teopan. Entonces tenemos, las ideas viajan, y la forma de hacer los edificios también es una idea. Ahora sí, vamos hasta adelante. Curiosamente, la cerámica que decías, esta amarillola acá, es muy poca en Chalcatzingo, pero es muy abundante en Zazacatla. Entonces es mucho más abundante en la región oeste de Morelos que en el este, donde está Chalcatzingo. Precisamente esa cerámica, junto con otras, nosotros decimos que es tradición sureña, que debe de venir del sur, pero nos falta información, necesitamos trabajar más. La granular, el problema es que para el preclásico medio la granular es muy escasa. Ya hay, pero es muy escasa. Es en el preclásico tardío, en la siguiente etapa de ocupación, donde el granular es así como... es la cerámica donde más tenemos. Entonces, nuevamente, nuestros sitios están cerca de ríos. En Cuernavaca tenemos Cerritos, y es el río Apatlaco. Tenemos Tlatenchi, muy cerca de Jojutla, es el río Apatlaco, que ya muy cerca de donde se une a la Macuzac. Tenemos Pantitlán, otra vez río Yautepec. Tenemos Olintepec, río Cuautla, y todos se van uniendo a la Macuzac. Todos se van uniendo a la Macuzac. Chimalacatlán, todos se van uniendo a la Macuzac. Curiosamente, Cuetla-Fuchitlán es uno de los sitios con los cuales compartimos esferas, y pues está un poquito lejos de la Macuzac. Tenemos que entender qué está pasando en estas relaciones, y lo malo es que no pude estar ese día que me tocaba para que Rubén y yo pudiéramos discutir, pero sí tenemos Cuetla-Fuchitlán un poquito lejos de donde es la ruta de la Macuzac. No sé qué está pasando acá. Lo mezcala, sigo sin entenderlo muy bien, qué es lo que tenemos hacia el sur, la verdad sigo sin entenderlo muy bien, por eso no me meto con lo mezcala, sino hasta el epiclásico, ni siquiera el clásico, hasta el epiclásico. Lo siguiente, por favor. Tenemos Olintepec, es muy característico en Morelos para el preclásico tardío la utilización de cantos rodados de río. Esta no lo vean, esa es una etapa, yo creo que del periodo posclásico, pero la utilización de cantos rodados en las estructuras es muy característico del preclásico tardío, no nada más en Olintepec, sino en otros sitios. La siguiente, por favor. Esto es en Tlatenchi, unas excavaciones que se hicieron. Pudimos ver muy poco de la arquitectura, ustedes tienen ahí algo, parte de un edificio, pero tenemos muy poco. Y la cerámica, que es igualita a lo que tenemos en Cuetla. La siguiente, por favor. Cuetla, que es maravilloso, exactamente, pero
Pues bueno, yo veo algunas cosas que tal vez arquitectónicamente sean un poquito más tardías. Esa cerámicamente es el mismo periodo, pero Cuetla, que es precioso, ¿no? Ustedes yo creo que lo conocen mejor que yo. Yo hace muchos años que no voy. La siguiente, por favor. Nos saltamos el clásico. No entendemos qué está pasando ni en Morelos. No, nos falta información, tenemos varios sitios en Morelos para el periodo clásico. En la zona este de Morelos tenemos algunos más importantes hacia el oeste de Morelos, pero en sí no sabemos qué está pasando en este momento entre ambas regiones. Se dice del oeste de Morelos que está fuera de la periferia de Teotihuacán, que creó una influencia negativa, que no permitió el desarrollo de esa zona, que hacia el oriente, en cambio, se encuentra dentro de la zona inmediata de Teotihuacán, pero nos falta información, nos falta mucha información. No hemos excavado sitios clásicos, no tenemos buena información del periodo clásico, y entonces nos falta mucha información. O sea, siempre todo mundo que ha excavado ha sido como 2 o 3 tepalcatitos asociados, o sea, tenemos muy poca información. Entonces, bueno, creo que lo mismo pasa en Guerrero. Entonces, por eso pasamos al epiclásico. Exactamente. Y bueno, otra vez los ríos, otra vez tenemos Xochicalco, por supuesto, a orillas del Tembembe. Arribita tenemos un sitio que fue secundario, pero que dependía de Xochicalco, Puentepetl. Seguimos bajando por el Tembembe y nos unimos a la Macuzá. Tenemos en Puente de Ixtla, San Mateo. Tenemos un sitio en Mazatepec, otro en Cerro de Xochitepec, que vienen de la Patlaco. Tenemos San Rafael, que viene del río Chalma. Todos ellos terminan uniéndose. El mismo Tlamacazapa, que está enfrente de Tasco, curiosamente tiene su pequeño río que lo lleva hasta la Macusato. Y hasta acá tenemos Xochicala, que es uno de los pocos sitios del epiclásico, al menos de que tenemos noticia, y tiene su río, pero ese sí lo une al Balsas, ¿no? O sea, Gran Balsas. La siguiente, por favor. Xochicalco, su juego de pelota, el juego de pelota sur, vamos a ver otros ejemplos de pelota. Esta arquitectura de pórtico, plaza, pórticos, plazas, ¿sí? Pórtico, plazas, el otro juego de pelota, pórtico, plaza, esta arquitectura que vamos a ver repetida en muchos otros lugares. La siguiente, por favor. Esto es Chalcatzingo, que tiene una ocupación epiclásica y cuyo juego de pelota es muy parecido al de Xochicalco. La siguiente, por favor. Esto es Chimalacatlán, cuyo juego de pelota lo mismo, es muy parecido al de Xochicalco, al de Chalcatzingo y, como me dice Rosa Reina, al de Xochipala. Exactamente. La siguiente, por favor. Esto es en Puente de Ixtla. No tenemos ya el juego de pelota, Puente de Ixtla es San Mateo, el poblado de San Mateo en Puente de Ixtla, ya está conurbado con la cabecera, pero esta arquitectura de tablero talud es muy epiclásica, ya son subestructuras porque todo esto está cubierto por un edificio del posclásico. Vean los rellenos que tiene, que tuvimos que crear muros de contención para detenerlos, y acá está la ocupación epiclásica. Posclásica, perdón. El problema es que le hicieron panteón y entonces todo esto es un paisaje lunar, o sea, todo está lleno de hoyos de todas las tumbas. Entonces, pues sí, nos tocó ahí. ¿Está la capilla abierta? Estaba la capilla, pero el problema es que la iglesia del XVI debió de haber tenido un derrumbe en algún momento del siglo XVII, finales del XVII, y entonces construyen una nueva capilla para el siglo XVIII, que es la que está actualmente, y la construyen a un lado. Entonces toda la piedra
que era de la antigua capilla. Hay una foto de 1920 donde se ven los paredones de la primera capilla. La derrumbaron, hicieron los asientos del Corral de Toros. Exactamente, entonces la derrumbaron y nosotros pues ya nos tocó derrumbar el Corral de Toros, los asientos del Corral de Toros, ¿no? Pero sí, la utilizaron para eso y algunas fardas y cosas por el estilo. El panteón era muy bonito, había muchas cosas del siglo XIX, tumbas muy, muy bonitas. Y un día decidieron que ya no cabían, consiguieron un predio para hacer un nuevo panteón, sacaron a todos sus muertos, la mayor parte de sus muertos, porque en la excavación nos encontramos muchos. Esto fue en 1990, más o menos, sí, muy reciente. El centro Ina, no sé dónde andaba, perdón, es el centro Ina, pero Morelos y quién sabe dónde andábamos. Le metieron maquinaria y destruyeron todas las tumbas maravillosas del 19. Quedó una que rescatamos, consolidamos y todo para que se quedara, pero sí la destruyeron toda porque estaban planeando hacer un mercado, un estacionamiento, y justo cuando los paramos pensaban hacer un cine, pero empezaba la plancha de concreto y cosas así muy perecederas, muy quitapón el cine, pero bueno, era obvio que a largo corto plazo ya lo iban a cambiar por otra cosa, ¿no? ¿Dónde estaba el centro Ina cuando destruyeron el panteón? No lo sé, de veras, así de esas cosas que se nos. Esto es San Rafael, estos sillares, es muy Xochicalco. Esto es Coatlán del Río, está a un ladito de Coatlán del Río y a un ladito del río Chama. A la siguiente, por favor. Es Xochipala, pero conoce mejor que yo, ¿no? Exactamente. La siguiente. Ahora, hay una autora que propone que este es el glifo de Tlamacazapa, en Guerrero, que aunque no se hablaba náhuatl, usted sabe mejor esa discusión, a mí me falla exactamente, aunque no se hablaba náhuatl, la forma de escritura es muy semejante. Esa es la forma en que escriben en un códice el glifo de Tlamacazapa, como aparece en la matrícula de tributos o en el códice mendocino, uno de los dos. Ese es como está, aparece. Y este es el glifo que aparece en la pirámide de las serpientes emplumadas en Xochicalco. Otro glifo que aparece en la pirámide de las serpientes emplumadas es este. Es el canal, aquí van las olitas y son 2 pies cruzando. Creo que ese se refiere a Puente Dixla, a los 2 edificios estos con tablero, talud, que les enseñé que son una sola estructura. Creo que corresponde a Puente Dixla, porque el nombre de Puente Dixla viene de ahí, del puente, y fue el camino tierra adentro de la nao de China. O sea, por ahí cruzaban, en esa zona, un poquito arribita se junta el Apatlaco con el Tembembe, es un solo río, y entonces van cruzando por esa zona hacia lo que ya va a ser Cuernavaca, y era el paso de la nao de China. Los creemos que Puente Dixla siempre fue un puente, o sea, esa área siempre fue un paso por uno de los ríos. En este caso se llama Río Chiquito, se llama porque sí es un río muy chiquito, porque les digo, es el resultado de la unión del Tembembe con el Apatlaco, y sale un río chiquito que se junta con el Amacuzá. Entonces ahí siempre fue un puente, y debió de haber sido, podría haber sido el glifo para San Mateo en Puente Dixla, para el sitio de la epiclasia, como este es el de Tlamacazapa en Guerrero, a un ladito de Tasco. Exactamente, ese es otro glifo, un glifo muy importante. Ese es el topónimo, está indicando que es un topónimo, y aquí está el árbol, desgraciadamente nos falta la parte de arriba. Exacto. La siguiente, por favor. Y hay otros glifos en la serpiente emplumada que se ha propuesto que podrían ser nombres de lugares que pertenecían a la Confederación de Xochicalco. Exactamente, y si Tlamacazapa aparece ahí, quiere decir que el territorio que controlaba Xochicalco llegaba hacia esa región.
cosa. Una excepción, toda el área norte de Morelos, otra vez es área seca, bosque, pino encino, pero no tiene ríos, no tiene manantiales, sí es un área que digamos es seca, que padece agua actualmente, es una zona de recarga de acuíferos, pero no es una zona que tengan ellos agua. Exactamente, estos pueblos para sobrevivir hacen grandes jagüeyes, Totolapan, Tlayacapan, el mismo Tepoztlán, hacen grandes jagüeyes donde se capta, bueno, Tepoztlán tiene un manantial, perdón, pero en general estos otros sitios, estos otros pueblos hacen grandes jagüeyes donde captan el agua de lluvia y de ahí alimentan a la población el resto del año. Les digo, son pueblos donde les falta, pero aún así, junto a la montaña, en esta zona, tenemos muros de contención y pórticos muy parecidos a los de Xochicalco. Entonces creemos que hacia el norte Xochicalco llegaba hasta la sierra del Chichinauzi, con sitios como Tehuantepec, pero hacia el sur llegaba hasta Guerrero. Y ahí es donde nos falta. Entonces, no tenemos que estudiar. ¿Qué tenemos en Xochicalco? Eso sí, se las debo. Las figurillas de piedra verde. Y ese es un estilo que muchos llaman mezcala. ¿Dónde se consigue la piedra verde? Guerrero. En Morelos no hay. Es de la Sierra Madre del Sur. ¿Dónde? Hacia la región de Taxco, probablemente hacia Tlamacazapa, probablemente hacia Chimalacatlán. Creemos que Chimalacatlán es otro sitio que estuvo bajo la esfera de Xochicalco, en la región de Xochicalco, y también es una zona donde se consigue piedra verde. Huautla, un poco más al sur de Chimalacatlán, es zona productora de cobre, y cobre significa piedra verde. Entonces, Xochicalco, su dominio fue hasta esa zona. La siguiente, por favor. Pero les digo, apenas estamos comenzando, apenas estamos viendo. Entonces, aquí aunque entramos al posclásico, otra vez les comento. Este es el... Ay, espérenme. Este es el Tembembe. No, ese es el Chalma. Ese es el Tembembe. Se unen en Puente Dixla y es un río muy pequeño, el río chiquito comparado con los otros, el largo del otro, y se une a la Amacuzac. Siguiendo el Amacuzac se llega a esta región que es Chimalacatlán, o bien por el Amacuzac se llega hasta por río hacia lo que es Tlamacazapa. Entonces el territorio de Xochicalco abarcaba hasta acá, con parte de Guerrero. Si Mezcala generalmente abarca parte de esta zona, estamos hablando de un intercambio, de hay una relación constante entre ellos. ¿Qué tanto dominio? No lo sabemos. No sabemos si era estilo mexica, es decir, salía el ejército, chan, 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 iba y le declaraba la guerra, y si no te rindes te sacrifico y te conquisto y te tomo prisionero a tu Dios y te quemo tus templos, o te rindes y me pagas tributo. O sea, no sabemos si es a ese nivel, no sabemos si en efecto era la confederación que estaba integrando cada uno de esos pueblos, los señores pertenecientes a esos pueblos los integraban al gobierno de Xochicalco y entonces los integraban a esta confederación. No lo sabemos tampoco, o bien simplemente era comercio. Xochicalco es pequeño, pero tenía muy bien establecidas sus rutas de intercambio, sus alianzas con esos otros lugares, alianzas matrimoniales, alianzas comerciales que les permitían intercambiar sin necesidad de hablar de un gran territorio. No lo sabemos, no lo sabemos, porque hay un estilo arquitectónico, que es lo que más he estudiado, que comparten todos ellos, y entonces, pero eso no quiere decir que estén sujetos, o estén aliados, o sean parte de la confederación. No lo sabemos, nos falta mucha información. Esto, la verdad, la arqueología está muy corta, nos faltan muchos años. La siguiente, por favor. Ah, no, ahí quédate, por favor. Ahí quédate. No, atrás. Esto
Estos son los señoríos del posclásico, tanto los de Morelos como los de Guerrero. Morelos, otra vez, estamos hablando sobre todo desde el sur, bajando del Chichinautzin, que digamos uno de los sitios más al norte es Cuauhnáhuac. Toda esta zona es plana, 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 hasta que chocamos con la Sierra Madre del Sur. Los ríos nos los está diciendo, corren en línea de sur a norte, vean los ríos. Ahí nos está diciendo cómo es plana, 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 plana. Eso dio pie a muchos valles, tierras de riego, manantiales. Entonces eso dio pie a una gran población y tenemos una cantidad de señoríos impresionante, ¿no? Dentro de la matrícula de tributos, con Cuauhnáhuac a la cabeza, tenemos Xochitepec, Coatlán, Coatetelco, San Mateo, Amacuzán, Tehuistla, exactamente. Con base en la relación de Cuernavaca, se ha planteado que Cuauhnáhuac llega hasta Teocalcingo. Se plantea que Teocalcingo fue conquistado por Cuauhnáhuac. Ahí sí, huestes, guerreras que iban, les declaraban la guerra, les incendiaban los templos, tomaban prisioneros a sus dioses, obligaban a los señores a casarse con sus hijas y después al nieto es al que nombraban rey. O sea, toda esta parte del posclásico, ahí sí tenemos toda esta parte. Y se supone que Cuauhnáhuac llegaba hasta Teocalcingo, no Tlamacazapa. Tlamacazapa pertenece a Tepecuac, es la gran cabecera con Huizuco, Tlamacazapa, Ixcateopan, Atenango, Huizuco, exactamente. Pero vean la distancia entre los señoríos comparada con la distancia entre los señoríos. Estamos hablando de diferentes tierras, un paisaje muy difícil. Y el río Amacuzac, predominante. Es lo que tenemos y las relaciones hacia acá son muy fuertes. La siguiente, por favor. Hay un trabajo de dos arqueólogos, Michael Smith y Elizabeth Berdan, muy interesante, en donde ellos, por medio de fuentes geográficas, rehacen este mapa. Lo plantea, el primero, ahorita se me fue el dato. Y ellos lo rehacen con información de fuentes. 12 es Cuauhnáhuac, 13 es Huastepec, o sea, 12 y 13 es Morelos, y 19 es Guerrero, Tepecuacuilco, con la cabecera de Tepecuacuilco. La siguiente, por favor. 13 y 14, perdón. 13 y 14, exactamente. 13, y la propuesta es hasta Teocalcingo. Y la relación de Cuernavaca habla de Teocalcingo. Exactamente. Pásale al otro, por favor. Y es muy interesante porque tenemos Tepecuacuilco, Ixcateopan, Tlaxmalacac, que quiero pensar que es la Macazapan, exactamente, esta Huitzuco. Regrésate dos más, por favor. Y quiero que vean algo que me pareció muy interesante. Vean este hueco entre 19 y 13. Hay un hueco. Y es porque no tenemos la más mínima idea. La siguiente, por favor. A nivel de fuentes, eso es lo que se sabe. La siguiente, por favor. A nivel de fuentes es lo que se sabe. La siguiente. Pero nosotros, entre Tehuistla, Teocalcingo, Tlamacazapa y Huitzuco, tenemos esta zona de la que no sabemos absolutamente nada. ¿Tenemos idea? Es un hueco. Nos acercamos, estuvimos viendo. Creo que no tenemos poblaciones, habría que buscar más documentos. O sea, ya no nada más la matrícula de tributo, las relaciones geográficas, ya documentos un poquito más finos, pero tampoco
tampoco Brígida Bonmés, una historiadora que trabaja mucho en Cuernavaca, que ha trabajado Tasco, tampoco nos tiene documentos del área. Entonces tenemos un hueco terrible, toda esa zona no se conoce. El sur de Morelos, por acá tenemos a Chimalacatlán, y de ahí tenemos otros sitios que se están estudiando en relación como punto de entrada de Chimalacatlán y se están estudiando, pero digamos norte de Guerrero, entre Huitzuco y no Tehuistla si quieren, sino Tilzapotla, aquí nos faltó poner Tilzapotla, pero de todos modos tenemos un vacío de datos. Nos falta. Les digo, la arqueología de veras se ha trabajado mucho, pero tenemos un vacío impresionante. Y es un macizo, así como que es una cordillera solita, ¿no? Entonces es bien interesante. La siguiente, por favor. Tenemos el sitio de Cuauhnáhuac, la cabecera de la provincia tributaria del Imperio Mexica, exactamente, que está bajo Palacio de Cortés, uno de sus palacios. Ahí ven las escalinatas prehispánicas y esto es Palacio de Cortés. La siguiente foto, por favor. Tenemos el señorío de Yautepec, uno muy importante. Ese es el Tecpan, exactamente, no es un templo, es un Tecpan, es el palacio donde vivía el señor. La siguiente, por favor. De los pocos sitios, esto es una tragedia, pero bueno, es Tehuistla. Lo poco que quedaba del sitio de Tehuistla, desde los años 50 ha sido destruido sistemáticamente. Los párrocos que han estado en la capilla de Tehuistla, lo único que quedaba es el gran basamento sobre el cual desplanta la capilla del 16, bueno, hasta la capilla del 16 está súper destruida. Exacto. Nosotros lo único que pudimos excavar son estos 6 metros de un gran basamento piramidal que dejamos más o menos protegido, consolidado y demás, pero de veras es una destrucción espantosa. Hasta la iglesia, les digo, ya es basilical, ¿no? De que le quitaron contrafuertes y metieron bóvedas, hicieron 20,000 cosas, ¿no? Una cosa espantosa la destrucción. Pero bueno, este es San Mateo de Puente de Ixtlan. Me faltó la foto final, no está así de tan feo, exactamente. Este es San Mateo, el basamento de la última etapa. Este es el edificio clásico, aquí está, y este es el basamento tlahuica de la última etapa. Exactamente. Y esto les digo, ya no se alcanza a ver aquí, pero tenemos fotos, lástima que hubiera traído de esas fotos, donde se ve cómo va el muro y la mordida, y va el muro y la mordida, y el muro y la mordida. Las tumbas que hay, era la capilla del siglo XVI sobre el gran basamento, y entonces, ¿dónde enterraron en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX? En los átrios, en mediados de los 50, en los átrios. Entonces teníamos tumbas desde mediados de los 50. Entonces, y aquí es donde salvamos una de las tumbas, la única que quedó. Yo creo que porque les dio miedo que afectar el arco, entonces fue lo único que se conservó, y nosotros también la conservamos, la consolidamos y demás, como un ejemplo de lo que debió de haber sido un panteón precioso. La siguiente, por favor. Esto es Coatetelco, también es una excepción a la regla, no está junto al río, está junto a la laguna, un CARS. Entonces, ¿qué pasó con las rutas de comunicación? Bueno, pues esas excepciones son las que más debemos explicar para entender si nos funciona o no esta propuesta de que los ríos funcionaron como ruta de comunicación. La siguiente, por favor. Olintepec, este es el basamento del preclásico tardío, y es el basamento posclásico. Reutilizaron el gran basamento, nada más le hicieron un pasillito y construyeron otro basamento. La colonia se construye en los años 50 y entonces está sobre los basamentos, sobre el juego de pelota, y la gente siempre se asombra de que le salgan muertos.
Y luego lo que hacen es van y me los entierran en el basamento, le hacen un hoyito y los entierran, sí, los sacan de su casa y en lugar de avisarlos, le hacen un hoyito al basamento, ahí me los pone y lo cubre, entonces después voy yo y me los encuentro. Exactamente, son bien buena onda. Este es un ejeca que recuperamos de una de las excavaciones, ¿no? Junto al drenaje, el tubo de teléfono, la manguera de agua y demás, recuperamos el ejeca. Los pies se perdieron por precisamente la línea telefónica. Exactamente. La siguiente, por favor. Y bueno, en que nosotros propongamos que los ríos funcionaron como rutas de comercio, eso no descarta que existieran rutas tierra adentro. Una de las propuestas es que de Tlaquiltenango o de Jojutla, ¿sí?, hay un camino que lleva a un sitio que se llama Las Bóvedas, y de Las Bóvedas se perdió el nombre, el lugar fue abandonado, finales del 19, principios del 20, finales del 19 por enfermedad, principios del 20 por revolución, no lo sabemos, por eso el lugar ya nada más se llama Las Bóvedas. Exacto, y de aquí es la entrada por tierra a Chimalacatán. Se cruza el río Huautla y se llega por tierra a Chimalacatlán, hacia Huautla y aún hacia Teocalcingo, es una de sus entradas. Entonces, sí, por supuesto existían caminos terrestres. El problema es que son hasta más pesados. Les digo, por río es muy sencillo. No se camina en el río, en el vado no se puede, tampoco son navegables, pero se seguía por la orillita y se sigue la cota, entonces es tranquilo, no sube, no baja, no vuelven a subir, no vuelven a bajar, tranquilísimo que eran esos caminos, y por eso vemos ese patrón constante con calor. La siguiente creo que termino, exactamente. Entonces, perdón, les hablé más de Morelos que de Guerrero, pero me falta mucha información. Yo veo que ese es un camino, esos son caminos que nos llevan a Guerrero, que nos comunican hacia Guerrero, pero nos falta mucha información. Muchas gracias. Gracias a la doctora Giselle Canto. Si gustan, dejamos la parte de las preguntas al final y seguimos con el doctor de Paz. Doctor, bueno, hay varias cosas. Bueno, si alguien tiene una pregunta, pues yo creo que la doctora Giselle preferiría, la arqueóloga Giselle preferiría que fueran ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Maestro de Paz. Mira, yo también soy un poco enemigo de los micrófonos. Yo, mis alumnos me mandan por ahí, saben que tengo el bozarrón, me escuchan, ¿verdad? Lo que sucede está en que nosotros como escuela en Guerrero, en la primera parte de la escuela empezamos a hacer recorridos de campo, ¿verdad? Un par de veces salimos desde Huitzuco para llegar hasta arriba de Chilapa. Entonces recorrimos toda esa zona hasta donde usted llegó. Es decir, seguimos la ruta de la Macusac hasta llegar a Teopan, ¿verdad? Hueyatl, ya ven que el Amacuzac desemboca en el Balsas, ¿verdad? Desemboca, que el Balsas ya viene, desemboca ahí el Amacuzac, y 1,5 kilómetros o 2 más adelante desemboca el otro río, el Atempa, el que viene de la sierra. Entonces nosotros no íbamos como arqueólogos, porque a mí me fascina la arqueología, como sabrán, mis alumnos lo saben, pero utilizábamos un poco esta cosa de los arqueólogos en la exploración de campo. Entonces, nosotros no buscábamos piedras, buscábamos cuentos, mitos, etcétera, en los pueblos, y localizamos los pueblos, digamos, muchas veces a pie. Subimos, por ejemplo, de ahí, de la desembocadura de la Tempa, ¿verdad? De la desembocadura de la Tempa, subimos por el cerro del Tecomate hasta Quesaltepec, luego a llegar a Tlapehualapa, que es de donde estaba una hacienda ahí famosa por Chilapa.
Luego subimos hasta La Esperanza, siguiendo, por eso me interesa la ruta de los ríos, siguiendo la ruta de la Tempa, subimos hasta La Esperanza. Luego, por supuesto, lo que sigue inmediatamente es Iclala, ¿verdad? No, está Atempanapa, Tlatempana, de abajo es Tlapehualapa, de arriba es Tlatempanapa, también a la vera del río. Luego, ¿qué es lo que sigue? Citlala, que está a la vera del río también. Luego de esto, ¿qué es lo que está? Es Acatlán, ¿verdad? Y después de Acatlán, Chilapa. De Chilapa a Zacualoya, y entonces ya estamos llegando ya casi a lo que es la cima de la Sierra Madre, y ahí están los Jagüeyes. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues es la huella de Olmeca, ¿verdad? Ostotitlán, Juxtlahuaca, Tesayac. Ahora, mi pregunta viene hacia esto. Nosotros hemos llegado hasta Colotlipa. Para abajo no hemos podido pasar por cuestiones de seguridad, aún más ahora en esta última época en que es territorio de los ardillos. O sea, entrar ahí con mis alumnos yo no me atrevo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hay ahí? Porque, digamos, pensamos, o sea, que si hiciéramos exploración para abajo, pero no soy arqueólogo, desgraciadamente, y estamos buscando olmecas menos, ¿verdad? Pero la gente cuando dice, es un antropólogo, inmediatamente le llevan uno piedritas, cositas y estas, porque siempre nos confunden los antropólogos. Bueno, los arqueólogos son antropólogos de otro tipo, ¿verdad? Y nosotros, yo utilizo por lo particular la metodología del arqueólogo, me fascina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa de ahí, de Colotlipa, bajando el río Zul para llegar al mar? Porque nos imaginamos que esa es la ruta que siguieron los olmecas para subir al altiplano central. Vieja discusión que se da desde las grandes mesas redondas del 45, ¿no? De dónde subieron las culturas hacia el altiplano central, si subieron allá o bajaron. Nosotros estamos casi seguros de que subieron y que vinieron del mar. Pero otros dicen que vienen del Golfo y otros de Centroamérica. Y yo prefiero pensar en las culturas hermanas, en donde las ideas subieron y bajaron y se mezclaron y las adoptaron y las reelaboraron y crearon algo que llamamos Olmeca, pero cada pueblo con su estilo característico que sirvió como elemento identitario. Pero sí, o sea, los ríos es lo más fácil. Vean la autopista ahorita, la autopista del Sol. Siguió el camino más recto. Y dígame cuántos cerros rompió. Todos. Pero el camino es el desastre, pero se fue por el camino más recto. Entonces cualquiera sigue el camino más recto, pero ¿qué haces? Por la cota. Por la cota. La orilla del río, la cota, sin las grandes avenidas, los grandes camellones, la cota, siguiendo el río como rutas de comercio, rutas de intercambio, rutas donde viajaban no nada más los productos, sino también las ideas. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Bueno, pues proseguimos con la exposición del maestro Adolfo Benito de Paz Solares y su cátedra de hoy, Y los santos se pusieron pesados. El maestro de Paz es bachiller en Ciencias de Letras, él es oriundo de Guatemala, maestro en artes especializado en teatro, egresado de la Escuela Nacional de Teatro, Cine y Televisión en la propia Guatemala, antropólogo social por la ENA, maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM, tiene diversos diplomados en medios audiovisuales, antropología médica, peritaje antropológico y bueno, en el ámbito profesional ha sido maestro de actuación, voz y dicción en el Teatro de Arte Universitario en Guatemala, cofundador del Departamento de Televisión de la Universidad Autónoma de Guerrero, es profesor investigador de tiempo completo asociado, trabajó en el Instituto de Investigación Científica en el área científico-social de la propia Universidad de Guerrero durante su año sabático que lo efectuó en la Dirección de Salvamento Arqueológico de Mina. Su proyecto de excavación fue en el exconvento de Santa Isabel en el centro histórico de la Ciudad de México.
También otro tema en este año sabático es mitos, ritos de siembra y cosecha entre los nahuas de Guerrero. Esto está pendiente de publicación, y es director fundador de la Unidad Académica de Antropología Social, donde se desempeña actualmente. Las materias que él imparte en esta escuela es Mesoamérica, técnicas de investigación antropológica, métodos de investigación antropológica y y geografía cultural. Pues está con nosotros hoy el maestro de Paz, nos da gusto recibirle, maestro, igualmente. Sabemos que reside en Morelos también, así que bienvenido a Chilpancingo. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que yo no sé, tal vez no hay una grabación, ¿verdad? Porque si hay una grabación sí sería necesario, ¿verdad? Sí, estamos grabando un video que se sube a YouTube, donde ustedes podrán verlo. Bueno, en el entonces me acerco al canal. micrófono porque eso es importante. Sí. O que se acerque nada más él aquí. O puede acercarse como la maestra. Igual. También. Donde usted guste. Aquí está bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también al ¿cómo se llama? ALINA regional. Estos espacios no los teníamos nosotros por mucho tiempo, y el tenerlos nos hace tener espacios para la difusión de todas estas cosas que nos interesan a todos o nos debieran interesar a todos. Entonces, yo siento que esto es un esfuerzo muy grande que ustedes hacen. Felicitaciones, ¿verdad? Y estamos desde la Escuela de Antropología para apoyarlos en ustedes. De antemano, gracias por la invitación. Y voy a iniciar mi tema. Voy a leer, para ser más concreto, ¿verdad? De la cátedra Altamirano Guerrero. Al estudiar las tradiciones religiosas del estado de Guerrero y su entorno, encontramos las figuras de los santos, que en su momento se pusieron pesados, obligando a sus portadores a dejarlos en el lugar elegido por dichas imágenes. Al abordar el tema, trataré de visualizar la trama histórica en el que sucedieron los hechos, no sin antes decir que dichas acciones se presentan en un contexto repleto de narraciones míticas que se describen a través de relatos y leyendas. Las acciones llevadas a cabo en esas irofanías son difíciles de entender, debido a la gran variedad de versiones que de los hechos se ha registrado, lo cual dificulta la localización histórico-espacial del fenómeno. Quizás el contexto histórico nos dé luces de lo sucedido. El extenso trabajo de campo que he realizado en la región me aconseja tomar tres factores esenciales. Uno, el acontecer en tiempo y espacio y los trayectos que recorren los santos y sus portadores. En primer lugar, diré que este tema, focalizado dentro de la historia de la región, se encuentra poco estudiado debido a la existencia de documentos históricos sin revisar, incluso la mayoría de ellos sin publicar, pues se trata de archivos locales, ya sea eclesiásticos o municipales, sin catalogar o localizados fuera del área de estudio. Al tratar de entender el fenómeno de los santos pesados y con él parte de la cosmovisión de los pueblos indios y mestizos actuales, es inevitable para el antropólogo retomar la historia antigua de estos pueblos. El conjunto de manifestaciones religiosas que de manera cíclica se presentan y se reproducen generación tras generación son guiadas por la memoria colectiva y responden al mestizaje cultural fraguado durante la colonia, durante la cual se impuso la transculturización de manera tajante. Sin embargo, la resistencia de los pueblos originarios no se hizo esperar. Esta resistencia se manifestó de distintas maneras, fundamentalmente en el plano ideológico, ya que se mantuvieron escondidas prácticas y creencias que daban cuerpo al conjunto de normas y preceptos que databan de tan solo una generación anterior, o generación y media. Esto es difícil, pero digamos una generación atrás. Los ejecutores de las persecuciones religiosas y no religiosas, en su afán de prevenir a sus colegas de dichas prácticas, dejaron como legado la íntima relación de la religión prehispánica con la vida cotidiana entre los pueblos sobrevivientes a la debacle poblacional después de la sangrienta conquista.
Los religiosos Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, por mencionar tan solo a dos, nos dan cuenta de estos hechos en sus tratados de supersticiones. La persistencia de la idolatría nunca fue erradicada del todo. Esta idolatría se transformó. Muchas prácticas religiosas prehispánicas se fundieron con la religión traída por los europeos, dando como resultado dos versiones de las mismas religiones: la practicada y legislada por los religiosos españoles, y la religión mestiza, practicada y reproducida por la mayoría de los pueblos indios y mestizos. La pregunta que formulé desde mis primeras observaciones etnográficas fue: ¿responden estas versiones de la tradición de santos pesados a alguna tradición prehispánica? Casi desde el primer momento la respuesta fue negativa, debido a que la tradición europea muestra versiones de santos pesados en la Europa medieval, por lo tanto fue un recurso utilizado en la vieja Castilla para acentuar la personalidad divina de sus deidades católicas, esto en Europa, y esto antes de la conquista de América. Sin embargo, luego de revisar con detenimiento los documentos de manufactura indígena, como son los códices florentino, el que sigue, el códice florentino, el Vaticano A, latino, Vaticano B, y la tira de la peregrinación, a ver la otra, la tira de la peregrinación, la otra, la que sigue, la tira de la peregrinación, ¿verdad? La tira de la peregrinación, Códice Azcapitlán, entre otros. En ellos encontramos cierta tradición de bultos sagrados viajeros que contienen deidades, las cuales recorren caminos míticos portados por sacerdotes e indios. Sacerdotes indios, perdón. Es necesario destacar en la tira de la peregrinación el contenido de la deidad patrón de los mexicas, Huitzilopochtli, portado por un teomaneque, es decir, cargador de bultos sagrados. También destacamos de manera excepcional la imagen del códice florentino. Si podemos regresar. ¿Regresamos? Ahí. Del códice florentino, en donde se representa el nigromántico Tezcatlipoca en forma de cadáver, jalado mediante sogas por 50 hombres, el cual no puede mover, pues se les hizo pesado al tratar de echarlo de la mítica toma. Esta historia es bastante especial, narrada por los informantes de Sahagún, ¿verdad? Y representada en al menos dos códices, ¿verdad? Uno totalmente de manufactura prehispánica, ¿verdad? La historia esta famosa del pleito entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Más de alguno conocerá la historia esta en que se aparece un huasteco desnudo en la plaza y luego pues la hija del rey se enamora, al ver desnudo al huasteco, se enamora de su miembro y enferma, y lo empiezan a buscar para que la princesa deje de estar enferma. Lo buscan mucho tiempo, por fin lo encuentran, y digamos, uno de los ofrecimientos es que si cura a la princesa, pues lo hacen rey, se casa con la princesa, y le hacen un montón de pruebas al pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, es el nigromántico Tezcatlipoca disfrazado de huasteco, que está tratando, digamos, de atacar a Quetzalcóatl, ¿verdad? Y lo ponen de guerrero, le dan guerreros cojos y ciegos, y él los utiliza estratégicamente y vence a los enemigos, pero para no cansarlos, ¿cómo se llama? Tezcatlipoca al final de todas las pruebas se hace matar, y ya muerto, o sea, empieza a heder, ¿verdad? Y esta edentina hace que la gente se esté muriendo en Tula, y lo empiezan a sacar. Y ahí es donde está representada la imagen esta en el códice de Tezcatlipoca ya muerto, ¿verdad? Y que no puede mover. Total, quien gana es Tezcatlipoca porque no lo puede mover, y Quetzalcóatl tiene que salir huyendo de Tula, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece esta situación? Es inédita. Voy a continuar.
no pueden mover. Tenemos, por tanto, deidades viajeras que acompañan a sus pueblos imponiendo directrices. Es el caso de Huitzilopochtli, digamos, digamos, que va en un culto sagrado a las espaldas de un cargador de dioses, ¿verdad? ¿En qué se parece a estos santos que acompañan después a los pueblos ya en la colonia? Un poquito después voy a tratar de justificar esto en cuanto a metodología, porque nos han enseñado que no podemos hacer extrapolaciones tan tajantes, digamos, históricas, pero aquí las evidencias nos llevan a por lo menos hacer algún tipo de inferencia cuando abordamos estos temas. De la misma forma encontramos el relato mítico de Tezcatlipoca al vencer a Quetzalcóatl y obligarlo a abandonar todo. Las apreciaciones anteriores ponen de manifiesto la existencia de antecedentes de estas deidades pesadas y viajeras. La certeza que en la Europa medieval sucedieron estas manifestaciones de santos pesados nos lleva a pensar que la tradición mencionada se instala en estas tierras americanas como una práctica mestiza, con dos núcleos de origen, uno prehispánico y otro europeo. El contexto donde aparecen los santos pesados durante la colonia es difícil de ubicar. Como ya dijimos, nos percatamos que las leyendas de un mismo santo difieren entre sí en cuanto a tiempo y ubicación de los portadores de santos, los lugares de origen, trayecto y manufactura y el motivo de su traslado. Las deidades pesadas, llámense santos, cristos, vírgenes, arcángeles, el origen de estos númenes se oculta tras el velo del misterio. Con contadas excepciones, por ejemplo, contamos con el contrato de fabricación de la manufactura del Cristo de Esquipulas en Guatemala. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Tenemos ese contrato, digamos, en un archivo eclesiástico, se encontró el contrato de la manufactura del Cristo. Este Cristo, bueno, tal vez no estamos aquí muy familiarizados con él, pero el Cristo de Esquipulas tiene una proyección enorme en el sureste de Guatemala, Honduras, El Salvador, Chiapas y regiones aledañas, ¿verdad? Y hay réplicas del Cristo de Esquipulas han aparecido, por ejemplo, en Lequila, ¿verdad? En Lequila, que tiene las mismas características, pero ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no hay factura, ¿verdad? Y entonces ese Cristo ya está llevando, digamos, todo un proceso de que se pone pesado, y otros tipos de cosas, ¿verdad? Bueno, y además de eso, el desembarco y paso por aduana de 3 Cristos en el puerto de Veracruz, ¿verdad? Ahí efectivamente sí pasaron por la aduana 3 Cristos y se perdieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Después van a aparecer, porque luego van a aparecer en Ojuilán, van a aparecer otro sitio de por ahí de Oaxaca y Veracruz, van a aparecer bajo situaciones milagrosas, van a aparecer, digamos, y se vuelven patrones, sangran, ¿verdad? Sangran y hacen una serie de suertes mágicas, y entonces son adorados en esos lugares. El primero, el de Esquipulas, toma su lugar en un centro ceremonial de Chorti, y su nombre proviene del mismo Chorti, Capula, el jaguar negro que empuja las nubes. Los siguientes son 3 Cristos que pasan sin nombre por la aduana de Veracruz y aparecen como deidades pesadas en la cuenca del Papaloapan, posiblemente en Ototitlán o Ojuela, ¿verdad? Es decir, el éxito de la imagen adorada está ligado a alguna práctica prehispánica. Al entrar al estudio de la tradición de los santos pesados, nos dirigimos a las fuentes históricas de la época, es decir, la segunda mitad del siglo XVI. Lo cierto es que no hay información que nos lleve a pensar que durante este siglo hicieran aparición estas leyes. Porque tenemos, digamos, la opinión de algunos investigadores y noticias, pero que nunca nos dan una fuente y nos dicen que, por ejemplo, el santo de San Nicolás data de las congregaciones en el siglo XVI, y nosotros sabemos
que estas congregaciones oficialmente se dan a principios del siglo XVII, es decir, en 1605 se da la orden definitiva de congregar. Entonces se hacen difíciles de manejar este tipo de fuentes cuando no están asentadas en una base textual, en un documento histórico, etc. Y desgraciadamente, como les decía al principio, nosotros cuando llegamos nos encontramos con una diversidad de opiniones con respecto, pero bueno, si descartamos las sinfonías marianas, es decir, la aparición ¿cómo se llama? De la Virgen de Guadalupe, los santos pesados no aparecen, al menos, la Virgen de Guadalupe aparece más o menos hacia 1531, ¿no? 35, más o menos, ¿verdad? Entonces dice el regreso, ¿no? Si descartamos las hierofanías marianas, los santos pesados no aparecen al menos en las fuentes consultadas. Quizás uno de los motivos es que el Concilio Mexicano de 1585 restringe los milagros, y así, en los primeros años de la colonización, antes de dicho concilio, se promovió la manufactura de imágenes. Para esos momentos se pedía a grito la restricción en la elaboración de imágenes, entre otras cosas, porque de alguna forma estas imágenes seguían la estética indígena, la cual les pareció grotesca a los religiosos colonizadores. Hay un hecho singular que llama nuestra atención. En varias épocas se realizaron congregaciones de algunos pueblos de indios, como consecuencia de la mortandad indígena de los años de la conquista. Esto se debió a las pestes o al traslado de pueblos enteros que fueron situados cerca de los centros urbanos coloniales, ya sea para la construcción de las nuevas ciudades, el trabajo en las minas, el servicio directo a los recién llegados españoles o el cobro de tributo. Estos fueron solamente ensayos de las congregaciones en el siglo XVI, no en el XVII. De manera oficial, es a finales del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII cuando se ordena concentrar en pueblos controlados a los habitantes dispersos en las distintas regiones. Esta fue una política colonial generalizada que ya se había realizado en el Virreinato del Perú, ¿verdad? El que dirige esta empresa en México venía del Perú y ya la había realizado antes. En ese entonces, la población india llegaba a su estiaje. En el territorio de Nueva España llegaba apenas a 730,000 personas, es decir, el 3% de la población indígena antes de la conquista. Fue terrible. Los datos lo dejan a uno perplejo, ¿verdad? Los pocos sobrevivientes a la conquista militar y posterior vasallaje fueron, como ya se dijo, diezmados por la peste y el trabajo forzado. Estos se encontraban dispersos. También se trataba de estar lo más lejos posible de las autoridades administrativas que exigían el trabajo forzado. También retirados de las autoridades eclesiásticas que perseguían de manera constante el milenario culto de sus dioses. Hacia 1603 se ordenan los traslados de manera sistemática, 1603, ¿verdad? Ese año llovió copiosamente, provocando grandes inundaciones en el territorio de la Nahua. Despiadadamente los ancianos, niños y demás pobladores fueron llevados de manera forzada a los lugares de congregación donde no habían sembrado, por lo tanto no tenían comida. Cito de la relación del libro de las congregaciones. Expuestos a la inclemencia de la estación, lejos de donde estaban los solares que les daban su sustento, en regiones muchas veces extrañas y aún enemigas, no se cumplió con la disposición de procurar se sembrase el año anterior, en demasía para tener granos en abundancia. Se les obligó a salir por la fuerza de sus casas, las que eran quemadas para evitar que regresasen. Se destruían sus iglesias y ermitas, en donde recibían consuelo de su miseria y de donde habían iniciado sus prácticas cristianas. Las iglesias, fin de cita. Las iglesias fueron destruidas, los pueblos fueron convertidos, las iglesias fueron destruidas, los predios de esas iglesias fueron convertidos en cementerios,
Los santos, consuelos de sus desgracias, fueron llevados a los sitios de congregación. Por los caminos fueron cargadas sus imágenes veneradas y depositadas en los nuevos lugares de culto. Inferimos que las autoridades religiosas coloniales tramaron la argucia de poner a los santos pesados en el lugar elegido por los invasores. Nos preocupa saber en qué momento histórico lo hicieron. Quizás los momentos elegidos para estos actos fue posterior a las congregaciones. En las 2 primeras décadas del siglo XVII, dado que los pobladores asentados en esas congregaciones persistían en regresar a sus lugares de origen. De hecho, se tiene noticia de peticiones formales para regresar. Algunos lo lograron, como es el caso de Atleaca. Congregados en Tizla y bajo el argumento de que eran útiles en el auxilio de los viajeros en el camino real, por esas razones se quedaron en su asentamiento original. Los argumentos utilizados por los religiosos fueron, entre otros, que ya en sus apartados parajes continuaban con sus antiguas prácticas idolátricas. Hernando Ruiz de Alarcón, persecutor de idolatrías, denuncia ante las autoridades el recurrente regreso de los congregados a sus lugares de origen, debido a que allí se encontraban sus cerros sagrados, los cuales eran verdaderos templos de adoración a sus dioses, y tampoco querían perder sus tierras de labor, por las que sobre ellas andaban los españoles, ¿verdad? Al mandar a los hijos por allá, congregados, ellos ocupaban las tierras, y ellos pues, trataban de regresar para defender aún lo que les quedaba de sus tierras. Las relaciones geográficas del siglo XVI, junto al libro de las congregaciones de los pueblos indios, datan de la misma época, fíjense. Asimismo, el Tratado de Supersticiones fue levantado por Ruiz de Alarcón en ese mismo periodo. O sea, tenemos 3 valiosas fuentes que nos están hablando de una época histórica, digamos, finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. Las relaciones geográficas, a pesar de contener apartados específicos, ustedes sabrán que las relaciones geográficas se hace un cuestionario de 50 preguntas que es aplicada, digamos, en todo el territorio de la Nueva España, en el Perú y en la misma España. Estas relaciones geográficas se hacen en todo el reino español, ¿verdad? Bueno, regreso. Las relaciones geográficas, a pesar de contener apartados específicos sobre creencias de los pueblos indios y sobre asuntos eclesiásticos, no aportan ningún dato sobre milagros, apariciones o santos pesados. Sin embargo, es fuente riquísima de información. Las deidades adoradas apenas una generación atrás, el apartado 14 de todas estas relaciones geográficas, dan cuenta de lugares de culto y tipo de ritualidades. Algunas relaciones geográficas describen a las deidades y su función dentro de la vida social. Cito relación geográfica. En tiempo de su gentilidad estaban sujetos a Moctezuma, rey que fue de la Nueva España, y le servía este pueblo de llevarle esclavos de los que tomaban en la guerra, y dicen que este le llevaba reconocimiento. Las adoraciones y ritos eran generalmente lo que en toda la tierra tenían, que eran unos bultos de manera de muñecos de madera y de piedra, barros labrados, etc. Esta es la relación de Zumpango, ¿verdad? La ausencia de estas argucias pesadez de los santos en todas las relaciones geográficas nos permiten suponer que durante el levantamiento de las 50 preguntas no se había instalado la costumbre después arraigada de los santos patrones pesados. El libro de las congregaciones tampoco menciona dicha costumbre. Hernando Ruiz de Alarcón, en su tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias, encontramos la idolatría arraigada en todas las esferas de la vida cotidiana, desde el nacimiento de las personas, la siembra y cosecha de los alimentos, los viajes, la pesca, etc. Encuentra el religioso motivos para afirmar esta continuación de la idolatría. El investigador contemporáneo puede observar al estudiar la obra de Alarcón, que por cierto tenemos una deuda con el pueblo de Guerrero, ese libro para todos los estudiosos de Guerrero, esa una publicación que la debíamos de tener, y es tan difícil encontrarla, ¿verdad? Son bibliotecas especializadas, y bueno, está en internet, vaya, sí, ya la subieron, pero debiéramos nosotros tener, digamos, como
como guerrero esa obra, ¿verdad? Sí. El investigador contemporáneo puede observar al estudiar la obra de Alarcón cómo se va construyendo el mestizaje religioso. Sin embargo, no encontramos indicios de santos pesados, a pesar de que ya estamos en el primer cuarto del siglo XVII. De acuerdo a estas apreciaciones, podríamos pensar que es ya entrado el siglo XVII cuando empieza a sucederse este complejo tema de las inquietas imágenes pesadas. En primer lugar, surge como efecto de la necesidad de arraigar a la poca población existente en los lugares destinados para ellos. La necesidad del ícono salvador, el guía identitario, el amparador de sus desgracias, tuvo que ser restituido ahora en el nuevo asentamiento. Seguramente ya lejos en el tiempo del Concilio Mexicano de 1585, que ya cité, se relajaron las normas en cuanto a milagros, apariciones, etc. Ya a mediados del siglo XVII estos milagros se reanudaron. No solo fueron instalados los santos patronos indígenas cerca o directamente encima de los antiguos centros de culto prehispánicos, sino adecuaron el tipo de patrono que estuviera más relacionado con las fechas de celebración indígena que estaban directamente relacionadas con el ciclo agrícola. Una de nuestras propuestas al retomar este estudio fue encontrar las posibles fechas de estas manifestaciones divinas y colocarlas dentro del espacio estudiado. Nuestra sorpresa fue que la opinión de nuestros informantes difería unos de otros, pero la mayoría localizaba el evento muy cercanamente, ¿verdad? A veces medio siglo y la mayoría a un siglo de distancia de la época actual. La información documental compilada por otros investigadores sobre los santos pesados proponen fechas que van desde finales del siglo XVI al siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII ya tenemos documentos que mencionan estas cosas de los santos pesados. Sin embargo, hasta el momento no he localizado fuentes que mencionen estos hechos tan tempranos. Lo cierto es que a finales del siglo XVIII es cuando ya hay relatos registrados que podemos verlos, ¿verdad?, donde se consignan estas manifestaciones divinas. Al adentrarse en las descripciones etnográficas contemporáneas, encontramos, ¿cómo estoy de tiempo? Ay, me voy a apurar. Encontramos multiplicidad de versiones, es que te tardaste. Sí. Versiones de santos pesados. Estos santos pesados, muchas comunidades mantienen la tradición de encontrar con un patrono pesado. Al parecer es un factor de prestigio para la comunidad. Muchas de las historias datan de hace menos de un siglo, quizás lo que alcanza el tiempo de una o dos generaciones. Varios de ellos retoman a la Revolución de Independencia o la Revolución Mexicana de 1910. También aquí encontramos gran movilidad de personas. En medio de estas tribulaciones, localidades enteras se desplazaron llevando consigo sus santos patrones. No olvidemos que durante la Revolución Mexicana, de una población aproximadamente de 10 millones de habitantes, murió 1 millón de personas. El Santo Entierro de San Agustín Huapa, en el Alto Balsas, es un ejemplo de ello. Al igual que el Señor de Coetzala del Progreso, en la misma zona, también sufrió un traslado de la época de la Revolución. De manera especial nos interesan dos íconos religiosos actuales, de mucho prestigio y motivo de culto popular. Una mirada a ellos nos proporciona nuevos elementos de análisis. Se trata de la Virgen de la Natividad de Tixtla y San Nicolás Tolentino en Ciclana, ambos en el estado de Guerrero. Los dos santos se mueven en el mismo territorio, siguiendo la ruta al estado de Puebla y la Ciudad de México, lo que es también la ruta de la antigua Fayuca proveniente de Filipinas a través de la nao de China o galeón de Manila. Es decir, mercancía ilegal que procedía de Filipinas desembarcada en la barra de Coyuca antes de atracar en el puerto de Acapulco. Eso de la Fayuca y el donde se embarcaba la mercancía legal que pasaba por aduana. En ese contexto nacen las leyendas de San Nicolás Tolentino y la Virgen de la Natividad. Reza la leyenda de cuando al menos 4 santos de la costa, que estos llegaron del mar, la ruta a Manila, de Manila e Islas Luzonas, se inaugura hacia 1565.
no tenemos noticia de una tradición cercana a la zona de estudio de manufactura de imágenes de la calidad artística con las que fueron hechas las imágenes analizadas, ¿verdad? Es decir, San Nicolás Tolentino y la Virgen de Natividad. Realmente podríamos pensar que dichas imágenes llegaron o de Puebla o a través del Cañón de Manila. Nos inclinamos por la segunda, al menos en el caso de la imagen de San Nicolás, debido a las características iconográficas de la imagen. No me da tiempo de decir. Como ya se dijo, San Nicolás llegó del mar. Según la tradición popular, fueron agustinos los que evangelizaron la región. El patrono de Citlala fue San Agustín, que fue sustituido por San Nicolás. Esta imagen era llevada a retocar a Puebla, y según la leyenda, es que se quiso quedar en Citlala. La imagen de la Virgen de Natividad también proviene de la costa, y esta llegó del mar. En su camino a Puebla proviene de Tizlatingo, se queda esta iglesia. Tizla fue una estancia de arrieros, y ahí voy con la segunda parte. Tizla fue una estancia de arrieros pardo, al menos en lo que corresponde a lo que es el actual barrio del Santuario. Al observar las tradicionales fiestas de dicho santuario, se ven llegar peregrinos y comerciantes que provienen de la costa chica de Guerrero. Consigo llevan su cultura y con ella su música, su danza repleta de símbolos africanos. El baile de la tarima se practica tanto en la costa como en Tizla. El mestizaje y las castas se multiplicaron en esta zona de confluencia interétnica. A su vez, la imagen de San Nicolás en Citlala, según reza la leyenda, esta era portada por arrieros negros, a los cuales se les hizo pesado el santo cuando trataban de seguir su camino. El relato cobra fuerza cuando se les puso pesado la primera vez. Los negros tiraron de coraje sus sombreros al piso y los patearon. Al lugar le llamaron el sombrero. Todavía le llaman así, y hay una procesión que pasa por ahí. Después de moverlo unos metros, se volvió a poner pesado. Los negritos se pusieron a llorar como coyotes, y al lugar le llaman ahora el tecoyote. Es decir, que desde los primeros años de la colonia existía la prohibición a los indios de usar bestias de carga, como era, que esto era relegado a los mandones, de manera que los arrieros africanos, ¿verdad?, fueron expertos en estas lides. No es mi intención para esta conferencia referenciar las innumerables leyendas que sobre el tema he recolectado. Mi interés se dirige en este apartado hacia la participación de la población africana en estos eventos. El mestizaje cultural aquí se hace más complejo, pues las tradiciones pasan por el tamiz de la cultura africana, con sus fuertes elementos culturales que marcan una tercera raíz. Regresemos a la propuesta original de este artículo. Que ya casi, sí. Regresemos a la propuesta original. Es que cuando uno empieza a escribir de estas cosas y a pensar en estas cosas, y es tanto lo que muchos años se ha recopilado, y además tener la suerte de que me tocan los proyectos de investigación de mis alumnos, y siempre hay 2, 3, 4, 5 alumnos que toman santos, ¿verdad? Y resulta de que el santo de su pueblo se hizo pesado, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Entonces, y uno se va alimentando constantemente de esas cosas. Regresemos a la propuesta original de este artículo, es decir, el origen mestizo de la tradición de los santos pesados. Al analizar las categorías mestizo, corremos el riesgo de borrar las individualidades culturales, por lo cual es necesario matizar el tema. Lo mestizo es solamente el recipiente que amalgama distintas tradiciones, por lo cual referirnos a lo indígena, al referirnos a lo indígena, no nos adherimos a la idea europea de englobar la población americana en una sola categoría, indio, ¿verdad? A la llegada de los españoles existieron gran variedad de nacionalidades, muy distintas unas de otras. La necesidad de los recién llegados europeos de diferenciarse de los americanos hizo que cobrara fuerza lo indio para designar a los otros. No queremos con esto descartar que al menos en el área que hoy llamamos Mesoamérica, que comprende más o menos en el tiempo del 2200 a.C. a 1521, hubo un continuo cultural. El espacio se concibió como el Anáhuac, un territorio que limitaba al norte con los grandes desiertos, al sur con las selvas húmedas, al este y oeste los dos grandes océanos.
coexistieron en este espacio diferentes culturas en diferentes tiempos. La lección que nos da el conocimiento del México antiguo es que hubo continuidades. Los calendarios, los juegos de pelota, la arquitectura, las lenguas y los mitos de origen son muestra de ello. Es por ello que insistimos en que las tradiciones rescatadas por los religiosos 10 años después de la conquista en el centro de México corresponden con variantes a amplias zonas que incluyen el territorio que hoy estudia. Estas formas de pensamiento y modos de expresión alcanzaron a reproducirse hasta nuestros días, de tal suerte que la tradición indígena sigue la ya. Las formas culturales europeas también hicieron lo suyo. No son europeos. Fueron catalanes, castellanos, extremeños, vascos. En cada región colonizada imprimieron su impronta cultural de la misma forma que lo hicieron las distintas órdenes religiosas que evangelizaron el continente. ¿Qué decir de los africanos que fueron arrancados de sus lugares de origen, de tantos lugares de África, ¿verdad? Reproduciendo también sus distintas formas culturales? Y no son negros, así los negros, es que hay de nacionalidades en el África, hay nacionalidades. Es por lo anteriormente expuesto que afirmo el mestizaje, pero matizado, con todas sus individualidades en cuanto a personas y en cuanto a grupos humanos. Aceptar la diferencia ayuda a la comprensión de la identidad nacional y regional. Muchas gracias. Gracias. Gracias al maestro de Paz por su participación. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, sería interesante sobre este tema. ¿Alguien tiene algo que aportar o preguntar? Aportar quizás sí. También está el caso de estas cuestiones nefastas que le llegan a Moctezuma. Una de ellas es que una piedra que quiere utilizar para un temalacate se vuelve pesada. Esa no la sabía. Sí, lo que pasa es que a veces leer el florentino, digamos, nosotros en la maestros. Sí. Es uno de los presagios grotescos, que un temalacate se vuelve pesado y finalmente se hunde en la laguna para reaparecer en el lugar donde estaba originalmente. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Igual en la cuestión de los santos pesados tenemos señora Santana en Mochitlán, igual su origen que viene de ¿cómo se llama? De la costa, y por igual una representación ahí agrícola que cae exactamente con la festividad de Tosca, una festividad agrícola. Hacen la referencia en la tradición oral de Ilamaltecutli, protectora anciana de la tierra, y también tiene ese origen, ¿no?, que viene desde la costa. Su festividad el 1 y 2 de agosto, con su anuncio de su feria el 26 de julio. Es igual, población afrodescendiente llega ahí y toma casi 5 días la festividad, y lo mismo que en Tixla con la natividad. Viene con sus danzas, los sones de tarima, de alteza, todos los diablos, y van exactamente enraizando, difundiendo esa raíz de lo que es la cultura afro y en todos estos caminos también, ¿no? Sí, es totalmente cierto, digamos. Y te digo, pues, o sea, cada vez, en cada momento van a aparecer otro tipo de historia. Y digamos, Santa Ana, pues, podía ser la conversión de Tosi, ¿verdad? De nuestra abuela, ¿verdad? Y cabe perfectamente en este asunto. Y seguramente hay alguna cuestión mágica. Digamos, hay cosas que no alcancé a mencionar, pero bueno, es que es meterse en otra cuestión. Digamos, Daniel Deú, cuando uno busca sobre santos pesados, es poco lo que hay.
Entre los pocos que hay es la doctora de U, pues, o sea que va a trabajar, tiene un artículo sobre esto, ¿verdad? Publicado en una revista.